Otro de los grandes temas que ha estado sobre la mesa en estos días es este señalamiento constante que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho en contra de México. Primero, con respecto a la actuación o inacción en contra de los grupos delictivos. Ha dicho que la presidenta de México es muy inteligente, una persona capaz, una persona honesta, pero que está rebasada por los grupos delictivos, que los grupos delictivos gobiernan a este país, es lo que ha señalado el presidente de Estados Unidos. Pero no solo eso, sino que además ha hablado también de la estrategia comercial que se viene para ese país y ha puesto sobre la mesa temas, híjole, que hay que tener mucho cuidado con los alcances que pudieran tener. Ni más ni menos, esta misma semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una visita, un recorrido a una planta automotriz. Durante este recorrido habló obviamente de las fortalezas que presenta esta planta, por cierto, de la empresa que terminó cancelando su inversión en territorio potosino, nada más para que lo tengamos en contexto. Y ahí habló, bueno, pues de las fortalezas del sector automotriz, de lo sólida que está la economía de Estados Unidos, del viento en popa, que va todo para el pueblo norteamericano. Y entonces viene la pregunta. Oiga, viene a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con México y Canadá, ¿qué va a hacer? Y entonces el presidente de Estados Unidos, en el audio que incluso te presentamos esta misma semana, dice claramente, bueno, pues nada, no lo tenemos presente, no lo tenemos en mente. A ver, una renegociación de un tratado tan importante con tus vecinos y además principales socios comerciales, no lo tiene presente, dice Donald Trump, no está en su agenda. Y dice que no está en su agenda porque, así lo decía él, lamentablemente ya ni siquiera los necesitamos. Y se refería a los productos y los servicios que llegan de México a Estados Unidos y por supuesto de Canadá a Estados Unidos. Y él decía, ya no los necesitamos. En Estados Unidos ya lo tenemos todo, ya lo hacemos todo, ya estamos trabajando por la autosuficiencia. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿bajo esta visión va a llegar a la renegociación del Tratado de Libre Comercio? ¿Realmente hay una amenaza de disolución del Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos? Ya ni siquiera pensemos en Canadá, pensando en nuestros intereses como nación. ¿Hay la posibilidad, cabe la posibilidad de que Donald Trump termine con el Tratado de Libre Comercio o qué es realmente lo que va a entrar a renegociación? De eso platicamos con el experto en los temas jurídicos, el licenciado Jorge Chesal. Muy buenos días, licenciado. ¿Qué tal, Erika? Buenos días. Licenciado, ¿puede pasar? ¿Hay la posibilidad de que se rompa, de que se termine el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos? A ver, si hablamos de posibilidad, por supuesto que sí. El Tratado de Libre Comercio se rige por una serie de disposiciones de carácter internacional, es decir, hay un derecho de los tratados, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, establece ciertas obligaciones para los países que firman tratados, pero ni México ni Estados Unidos se distinguen por cumplir los tratados internacionales. Uy. Es decir, si nosotros recordamos, por ejemplo, el caso Avena, que es un caso judicial de México contra Estados Unidos en función de la Convención de Relaciones Consulares adoptada por Naciones Unidas, México demandó a Estados Unidos porque había 51 personas condenadas a muerte que no habían recibido asistencia consular. Cuando la sentencia de la Corte Internacional de Justicia le dio la razón a México, entonces se pidió la ejecución de la sentencia y lo que hizo el gobernador de Texas es que ejecutó a 3. ¿Por qué? Porque dijo que no le obligaba el tratado porque no había una ley federal que lo obligara. O sea, es decir, Estados Unidos tiene ese tipo de peculiaridades. Y en el caso de México, bueno, pues vemos nosotros al presidente López y a la presidenta Sheinbaum violando la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque aumentan los casos de prisión preventiva cuando en realidad la condena en contra de México dice que se debe de eliminar. Entonces eso nos pinta a dos estados, México y Estados Unidos, en donde los tratados sí les interesan, pero no mucho. Y por esa razón, por esa forma de ser, y además considerando que todavía al señor Trump le importan menos, entonces la posibilidad, por supuesto, que es absolutamente real y me parece que además muy probable. Muy probable. ¿Cómo se Sí. daría, pues, este rompimiento y qué recursos tiene México para evitarlo? Porque, a ver, Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha sido el primero en decir que ha sido ventajoso, que Estados Unidos ha salido perdiendo, que México ha sido el ganón en medio de este tratado de libre comercio con América del Norte. ¿Qué recursos tiene México para sostener este tratado?
Por eso ponía yo como ejemplo la Corte Internacional de Justicia. México podría acudir a los tribunales internacionales y a Estados Unidos importarle muy poco. Uy. A ver, ¿qué va en juego en esta historia? Si se disuelve este tratado, ¿qué es lo que va a suceder? Fíjate que esa es una gran pregunta, Erika, porque México ha construido desde 1994, a lo mejor un poco antes, desde que empezaron ciertos acuerdos previos, ha construido una estructura económica muy importante en torno justamente a lo que tiene que ver con exportaciones e importaciones. Y evidentemente nuestro principal mercado es Estados Unidos. En el momento que se diera una ruptura, lo que va a suceder es una serie de barreras como las que en su momento se llegaron a establecer y que incluso con el tratado se han llegado a establecer, de manera de que va a encarecer muchísimo el poder acceder a ese mercado o el poder recibir productos o servicios de aquel mercado. Recordemos, por ejemplo, cuando un juez en California suspendió la importación de atún mexicano porque lo decretó como una medida cautelar porque el sistema de pesca mexicano mataba delfines, por ejemplo. Esa es una barrera no arancelaria y veremos muchas de esas barreras no arancelarias al lado de las barreras arancelarias. Es decir, no nada más se encarecerá, sino que además nos pondrán obstáculos. Y aquí hay un punto que es muy importante de mencionar. Por ahí escuchaba yo a un analista argentino que refiriéndose a Donald Trump, dice, la principal característica que tiene Donald Trump es que lo que dice lo hace. Punto. Es decir, podrá tener o no razón, pero él no esconde las intenciones. Okay. No debemos de desligar por el gobierno mexicano, la de Donald Trump, pero además vayámonos un poco más atrás. ¿Qué sucede si en Estados Unidos hay una disposición legal, porque la existe, de que no se pueden hacer operaciones con terroristas? Y si los cárteles de la droga mexicanos han sido considerados terroristas, no pueden las empresas norteamericanas hacer tratos con terroristas, con empresas mexicanas o con grupos que estén infiltrados por la delincuencia organizada. Y si Donald Trump dice que el gobierno mexicano está controlado por el narco y los narcos son terroristas, no hace negocios con México. Uy, licenciado, ya que tocabas este tema, quiero que nos ayudes a entender, a ver, ¿de qué le sirve el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos a México? ¿Qué es lo que podría estar en juego? Tengo que hacer una pausa, pero regreso para que hablemos de eso, si me lo permites. Sí, cómo no. Estamos conversando con el licenciado Jorge Chesal, enseguida volvemos. Estamos de regreso y estamos conversando sobre el Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos y, por supuesto, Canadá, con el licenciado Jorge Chesal, experto en temas jurídicos. A ver, licenciado, ¿qué ventajas se supone que tiene este tratado? ¿Para qué se firma? ¿Qué le significa a Estados Unidos? ¿Qué le significa a México para poder dimensionar qué es lo que está en riesgo? Mira, cuando se dan estos tratados de libre comercio, no diríamos que copiando, aunque sí siguiendo un poco el modelo de lo que ocurría en Europa allá a finales de los 80s, principios de los 90s, es crear áreas comerciales para fortalecer las regiones. Esto impacta, de tal manera que incluso dentro de la teoría política, dentro de la teoría del Estado, se empezaba a hablar ya de, en lugar de estados-nación, estados-región. Es decir, buscar puntos de consonancia entre diferentes estados libres y soberanos, de tal manera de que pudieran presentar un bloque económico unificado y firme frente a la competencia que pudieran representar otras zonas u otros países. Y entonces se establecen estos acuerdos con el fin de crear ciertas ventajas, ciertos flujos comerciales y de servicio, donde se va a privilegiar justamente a quienes participan en este tipo de acuerdos regionales, con aranceles bajos o incluso aranceles cero en algunos casos, con facilidades administrativas, con ciertas reglas para tratar determinados asuntos. Un ejemplo lo tenemos en el caso del TEMEC, por ejemplo, con este aviso laboral que se da de reacción inmediata cuando existe la posibilidad de que en una empresa se estén violando las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo o las contractuales, es decir, un mecanismo de respuesta rápida en donde no hay que cumplir lo que otros países tal vez
como pudiera ser el caso de Alemania, con las automotrices que tiene en México, o pudiera ser el caso de China, sino que en el caso de Estados Unidos y Canadá se favorecen esas condiciones. Todo eso es lo que ofrecen los tratados de libre comercio. Y Pero, por supuesto, sí. el tener una cierta protección también en cierto tipo de derechos, como es propiedad intelectual, etcétera. Pero a ver, dime una cosa, licenciado, bajo esta premisa de lo que nos has descrito, que serían las ventajas de este tratado, no es que sea roto ya, y te lo pregunto porque, a ver, el tema de los aranceles nos ha amenazado e interpuesto los que ha decidido Estados Unidos. En segundo lugar, este tema de la facilidad para el intercambio de mercancías nos ha cerrado la frontera a cuantos productos ha querido, bajo argumentos sanitarios o de regulación o de competencia económica en Estados Unidos. ¿No se ha roto, digamos, ya un poco este tratado de libre comercio? A ver, es que justamente por eso digo que no dudo que se Que se vaya vaya a a romper tomar la por decisión de completo. echarlo para atrás, Claro. porque eso demuestra que a este señor realmente el tratado no le concede más valor que lo que pueda tener la hoja de papel sobre el que se imprime. Ahora, ¿qué puede hacer o qué va a pasar en el contexto internacional? Porque, a ver, México ha lanzado este Plan México para tratar de fortalecer y empoderar a la economía local, pero no ha tenido los mejores resultados. Bajo la premisa de que esto puede ser una realidad, ¿qué puede hacer México? Porque bajo la amenaza y el interés de mantener el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, México ha tomado acciones contra otras naciones, por ejemplo, contra naciones de Asia. ¿Qué tendría que ser o cuál tendría que ser la visión de México hacia el resto del mundo? A ver, es que el problema es de largo plazo, siempre en el Sí. tema del comercio internacional es de largo plazo, y México ha tomado algunas decisiones erráticas. Es, por ejemplo, una de ellas es no fortalecer el mercado interno. Es decir, se convierte en un gran negocio la exportación y por lo tanto no fortaleces la producción para consumo interno en buena medida. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, con el campo? Realmente lo mejor que se produce en el campo mexicano se va rumbo a los Estados Unidos, es decir, o a Canadá. No se distribuye en el mercado mexicano. El mercado mexicano se queda con, en todo caso, lo secundario, lo que no tiene esas calidades de exportación. No favoreces también, por ejemplo, el mercado de servicios de tal manera que puedas tener un desarrollo importante. Vemos nosotros como, por ejemplo, en el tema de turismo, la mayoría de las inversiones importantes son extranjeras. Entonces, en ese sentido, México ha tomado malas decisiones, también ha tomado malas decisiones, por ejemplo, estamos en un pleito con Perú, cuando Perú es cabeza de todo lo que es el mercado de la cuenca Asia-Pacífico. Y nosotros, como país, hemos decidido no darle esa importancia a ese pacto por favorecer el TEMEC, y a lo mejor aplica ese, como decía un maestro mío, el viejo principio jurídico del perro de las dos tortas. Uy. Licenciado Jorge Chazal, yo te agradezco mucho que nos permitas abordar estos temas, ponerlos en su justa dimensión, pero no te quiero dejar ir sin preguntarte otro de los asuntos que está ahí en boga cada vez de manera más fuerte, no solo con el ataque cibernético que ha sufrido la Universidad Nacional Autónoma de México, sino también con algunas declaraciones que se han dado por parte de diferentes organismos. Por ejemplo, el organismo anticorrupción, la Secretaría Anticorrupción del Gobierno Federal, que ha reconocido que empresas de telefonía, pero también instancias gubernamentales han sufrido la vulneración del robo de los datos que almacenan. Y te lo pregunto porque apenas ayer platicábamos con la directora del Registro Civil en San Luis Potosí sobre este tema de la CURP biométrica, y una pregunta que nos hacía muchísimo la gente es: ¿y a resguardo de quién van a estar esos datos? ¿Quién nos va a garantizar la protección de los mismos? ¿Ante qué nos estamos enfrentando con este tema de filtración de datos y de ataques cibernéticos a instituciones? Mira, este tema de la CURP biométrica, de la credencial para votar con biométricos, etcétera, que es esta gran ocurrencia que tiene el gobierno actual y viene desde el anterior, esta idea de control puede evidentemente tener ciertas vertientes que pueden ser ventajosas en función de seguridad, etcétera, pero el gran tema es cómo se salvaguarda la información. Los bancos tienen toma de datos biométricos desde hace tiempo y hasta ahorita los bancos han logrado resistir los ataques y hackeos que se han dirigido en contra de ellos. Señal de que hay una fuerte inversión, que hay una gran capacidad de respuesta. Y este tipo de hackeos a entidades públicas
incluso ha habido al SAT, nos demuestra que no tienen la capacidad. Todos los datos que se entregarán, y más ahora que ha desaparecido el órgano garante autónomo, están disponibles para que puedan eventualmente comercializarse, etcétera, etcétera. Y con los datos biométricos que pudieran tener acceso, se puede incluso establecer un mapeo de posibles víctimas para redes delincuenciales. Es decir, ya lo que está haciendo el gobierno es recabarles la información y con el hackeo se las está entregando. Ya ni siquiera va a tener chiste que los delincuentes investiguen. El gobierno se los puede entregar. Uy. Licenciado Jorge Chezal, como siempre, muchas gracias. Al contrario, gracias, y pues como podrá darse cuenta el auditorio, este año vamos a estar muy optimistas. Sí, ya nos quedó clarísimo. Viene un buen año. Gracias, licenciado. Hasta luego. Muy buenos días, el licenciado Jorge Chezal.